la pesca milagrosa, ellos paraban un carro, miraban quién tenía cara de menos sol, las manos tal vez con residuos de buena crema de piel, ese era como el criterio, y eso era más que suficiente para llevárselo, porque secuestraron 5 personas, y después cobraron rescate. Yo fui a buscar pruebas de supervivencia de mi hermano, fui a hablar con la guerrilla, pueblo lejísimo. Inicialmente nos pedían 350 millones de pesos. Yo no creo que ninguno en la familia de los que estamos aquí tenga 350 millones de pesos, pues en ahorro es mal. Teníamos que salir de la propiedad que hemos construido toda la vida para aproximarnos a esa cifra. 23 años después nosotros, todos pues había mis hermanos estudiando, trabajando, pero trabajaban para sobrevivir, no teníamos propiedad. Y negociábamos, hablábamos por teléfono. El comandante de la guerrilla me decía, ya por lo que vino acá le vamos a hacer un descuento. Es tan generoso, ¿no? Nos bajó de 350 a 250, bastante, ¿no? Y trató de esa negociación, al final se pagaron 40 millones de pesos, 40 días después, para que nos devolvieran a mi hermano. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Y más allá del saludo, es un honor y una fortuna y un momento propio de reflexión y agradecimiento. Y bueno, quiero empezar por decir eso y por decirles a todos que estamos muy agradecidos también porque haya tomado el tiempo de venir hasta aquí y de compartir este espacio. Aprovechemos este nuevo espacio que está aquí para nosotros, para que sea un lugar de encuentro, de conversación y de reflexión y que sea eso, un espacio de guión y que de ahora en adelante pues, lo comemos. Bueno, yo soy Altún Ramos Cuesta, soy sacerdote de la diócesis de Quito. Por fortuna o infortunio de la vida, me tocó vivir y sobrevivir a una masacre que se presentó en Bojayá hace 23 años, donde una pipeta lanzada por la FARC, antes los paramilitares le habían tirado algo, y mueren 79 personas dentro de una iglesia católica, y después han muerto más de 40 personas, decimos nosotros, de pena moral, de dolor, de angustia y desesperanza, porque le quitaron sus padres, sus hijos. Estamos en esa recuperación física, espiritual, la guerra te golpea, te desubica, pero la fe es un aliciente para seguir caminando, para seguir construyendo. Por eso agradecemos a la Reina de Macarón, un tío sacerdote, a quien reemplazamos. Yo reemplacé al padre que lo reemplazó, al padre Jorge Luis Mazo. Los paramilitares lo asesinaron, él era párroco de Bojayá. Hizo un gran trabajo, se le reconoce ese trabajo. Y la diócesis de Quito tiene un lema: por la vida hasta la vida misma. Asesinan al padre Jorge Luis Mazo, al otro día estaba un sacerdote reemplazándolo, para mostrar que la iglesia tiene que estar con su comunidad y los pueblos. Entonces, Lorena ha estado vinculada, escribe un majestuoso libro que ella, desde su corazón, desde su realidad también, de chocuana, escribe y nos pone a viajar en su literatura sobre tantas realidades de un viaje que nos reconfortan y nos llena de gozo. Mi libro, Bojayá, relato del sacerdote que sobrevivió a la masacre, es una reflexión 23 años después. 23 años después lo escribo porque no tenía ni el valor ni la capacidad. Me había matado esa rabia y ese odio que estaba en mí. Si lo hubiese escrito antes, hubiese hecho mucho daño. 23 años después, ya estoy más calmado. Ya tengo 51 años. Y eso te hace más pausado y más reflexivo.
Bueno, ese tiempo, bueno, vamos a conversar y si en algún momento alguien quiere partirnos algo, hacer una pregunta, siéntese con toda la libertad, por favor, de participar. Para mí es un honor estar aquí y yo me tomo el atrevimiento de mencionar esta área llena de tesis y lo presente que lo tuve usted durante toda la estructura de la novela y al final. Y fue desde luego sumamente doloroso escribir ese final y leerlo una y otra vez, y no solo por el final en sí, sino todo lo que sabemos que se va construyendo en el día a día y que tiene como consecuencia esta tragedia, pero siempre tuve presente la labor que estaba, así eso queda aquí, por supuesto por conocerla, pero también por la mención que ha dedicado Jorge Luis Macio, mi hermano y mi madre que fue asesinado allí. Entonces tenía dos imágenes de dos personas muy importantes para mí allí presentes y bueno, era un gran reto intentar escribir ese dolor. Usted menciona la rabia y para mí la rabia fue una gran movilizadora para la escritura, ¿cierto? Y comparto plenamente que puede llegar a hacer mucho daño porque en algún momento mi deseo era generar dolor a través de la escritura, un dolor que para más allá de una noticia que dura en los noticieros que dura unos 5 minutos en la mente de muchas personas que no han vivido nada cercano, luego eso pasa. Y eso me indignaba y me sigue indignando mucho y pensaba cómo podemos hacer que eso dure más y que haya un poco de dolor que nos una como hermanos que somos. Entonces, ahora que usted habla de esa rabia, me gustaría preguntarle cómo fue ese proceso de trabajo y de transformación de todos estos años con esa rabia que de alguna forma pues, nos puede ayudar a otros a procesar las rayas que tenemos por allí, por lo mismo. Nosotros tenemos rabia desde 1492, cuando nos trajeron contra nuestra voluntad del continente africano acá, que hemos sabido asimilar nuestra rabia frente a tantas realidades que nos siguen tratando como ciudadanos de su bolsa. Un estado inerte, taquidérmico, que llena todo un Pacífico golpeado. Y eso da rabia. O sea, no tener lo mínimo que aquí es cotidiano, que aquí se tiene. Nosotros, por ejemplo, en Popayán, teníamos que coger una canoa, pagar en esa época, recuerdo, 3.000 pesos para pasar a Villa Fuerte para hacer una llamada telefónica. Pasaba usted a hacer la llamada y la persona que iba a usar no estaba, perdiste los 6.000, porque ya buscado otra vez, otros 3.000, y eso no es jaula. No teníamos energía eléctrica, la vía era alimentada por plantas de producción, fósil, hasta las 10 de la noche, a las 10. Me parece porque hay que acortarse. No haya producto, no haya alcantarillado. Eso parece que supera cualquier realidad para quien vive en la ciudad y nació en estas condiciones, por gracia de Dios, y tiene un poco más sus condiciones resueltas. La rabia hizo un Estado ausente que nos trata como unos colombianos, no colombianos o ciudadanos de segunda, donde la inversión poco o nada se ve. Me sorprende que seamos nosotros, en Chocó, es el segundo lugar en el mundo donde más llueve y no haya ni hidroeléctrica. Las hagan en lugares donde no llueve. Eso claro, ¿cómo no van a colapsar? Tal vez temprano se va a colapsar. Pero no nos hacen el Chocó que tenemos capacidad para darle con las hidroeléctricas si se hiciera, porque la pluviosidad es alta, desvía a América Latina, Colombia y América Latina, porque la lluvia es constante y permanente. Es una bendición también. Y para acabar de ajustar
En medio de ese abandono estatal, la precariedad en que está el Pacífico, vienen los actores armados felices de defender a una población, ejército del pueblo, se definen algunos de ellos. Y sus enemigos dicen, vamos a defender al pueblo. ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿A qué pueblo dicen defender? Cuando los actores, cualquiera que sea lo que ha hecho, es empobrecer y golpear a la población. Cuando estaba vivido en la parroquia, el padre Bonimazo, en muchas ocasiones el ejército que debe defender a los ciudadanos, rapeteaba un padre, decimos nosotros, lo rapeteaba más de la cuello, a ver si esa gasolina que llevaba el padre Mazo iba a manos de cualquiera de los actores. Normalmente decían que era para la guerrilla. Nosotros teníamos que bajar combustible para un mes para poder movernos por las 23 comunidades que nos corresponden por la guiada. Entonces el ejército hacía su trabajo, la guerrilla también nos tocaba, los paramilitares. Si lo hacían con nosotros, con sacerdotes, que había un mínimo de respeto, imagínense como el ciudadano. Si tú bajabas más de 60, 70 mil pesos en comida para el mes, no se podía bajar más de 1 kilo de sal. Como no hay energía, tú tienes que tener la mayor cantidad de sal para poder conservar tus alimentos. El mercado cae. Y de encima estaba la comida. Entonces, ¿de qué estado estamos hablando? ¿A qué le apostamos cuando nosotros decimos que un estado está representado por sus ciudadanos? No sé. Yo no me sé. Entonces, todo eso da rabia. ¿Pero qué hacer con esa rabia? Entrar en un estado de confrontación donde tú sabes que van a eliminar. Por eso necesitamos unirnos. Porque la ley es que seamos más, sacudimos el Estado. La ley es que tu dolor sea mi dolor. Están muchas madres que están buscando cesar el frío. Nosotros también lo estamos buscando mucho. Con una pequeña diferencia, que los nuestros muchos están en el río Atrapo, en el río San Juan. Y aunque tenemos, yo no sé si la claridad, pero los que tiraron el río, tal vez el río alguna vez en su generosidad nos lo devuelva a una playa, lo seguimos buscando. Pero todo eso da rabia. Entonces el libro es catarsis, es sanación, es reflexión para mí y para toda aquel que se acerca a este libro. Va a encontrar un espacio de reivindicación, de sanación y de lucha. Está atravesado el libro por la pregunta: ¿y por qué no nos reconciliamos? ¿Y por qué yo no veo en el otro el rostro de Dios? ¿Por qué yo no me veo reflejado en el otro? Esas son las 3 preguntas que atraviesan ese libro. Cuando pues usted está en el proceso de asimilar, entender, y se ve en el libro, y en el libro también hay una, como lo que usted es una eléctrica muy fuerte, social a todo lo que pasa en nuestro país, que ha pasado, sigue pasando, y existe lo que vemos hoy, sobre todo porque hay muchas cosas que no salen en la noticia, más de las que nos imaginamos. Pero cuando usted está en ese proceso, cuenta que un tiempo que estuvo en la cega, ese momento de reflexión y de haber vuelto allí, porque usted ya estaba allí antes, no estoy mal, ¿qué fue lo que más cambió de usted como de conciencia? De esa reflexión, teniendo en cuenta esto que estamos hablando de la rabia, es decir, ¿en qué punto estaba todo eso? Porque no es fácil llegar a donde está toda la rabia, todo lo que uno tiene, pero direccionarlo más hacia una búsqueda de ironía y amor, eso necesita mucho tiempo, 23 años, pero ese punto en las cejas, después de que había pasado todo, ¿en qué punto estaba usted? Bueno, yo estudié en la SENA, del seminario que hice en el edificio de Doce. Yo arranqué en Bogotá a estudiar, pero por mis posiciones y forma de pensar, pues me sacaron del seminario. Yo estuve por fuera y volví al seminario en la SEGA porque yo tenía buenos informes de un rector del seminario
al padre Jorge también me echarme, donde estoy ahora. Es decir, cuando uno tiene un posicionamiento, yo digo pues como claro, no te hagas entero, pues a rato genera tu posicionamiento cierta inconformidad y reticencia. Y ahí lo cuento que el rector que me expulsó, si el infierno no existe, él debe pagar. Si el infierno no existe, el rector León Villegas debe estar echándole candela a Lucifer para que se lucine más rápido. No lo digo con rabia, pero hizo mucho daño a la iglesia. Él nos expulsó a 22 compañeros, porque no estábamos de acuerdo con sus políticas, con su posicionamiento. Entonces después yo paso a la cena este día, termino mi estudio, voy a trabajar y después vuelvo a la cena, no en calidad de estudiante, sino en calidad de demente, a una casa de reposo donde tienen a los sacerdotes locos, los viejos, los enfermos. Entonces vuelvo ahí, un poco desorientado, porque el tema de la guerra, pienso yo en mi ignorancia, no es la guerra, sino lo que viene después. Porque todos los días la cabeza te da vuelta en mi caso, yo digo, yo pude haber hecho más, siempre me golpeo con eso. Yo pude haber sacado más herido, yo pude haber salido en algún momento cuando el combate, pensé ponerme una sotana y salir a decir a los actores, párenle, pero me detuve porque los actores no me conocen, van a pensar que yo soy de los dos grupos que estoy camuflado debajo de la sotana, llevo un arma. Y al final uno sirve vivo. Nosotros servimos vivos. Hay que tener las mismas razones para vivir y las mismas para morir. Si la balanza muestra debe ser así. Nosotros por vida no decimos ni hacemos cosas. Porque así ha funcionado este país. Cuando tú andas en contra de un sistema, el sistema busca la manera de fallar. Y te va golpeando en tus cimientos. Con un hijo, con un hermano, con un familiar, hasta por fin te cogen la casa. Al padre Jorge Mazo lo matan principalmente la razón que los parlamentarios dijeron que era un accidente que se comprobó que no era accidente, para que la iglesia saliera de la zona. Porque si mataban a un líder que era, yo estoy en pañales en comparación con el padre Jorge Mazo, es un trabajo formidable allá. Pero lo matan para que la iglesia saliera de la zona. Dicho por los paramilitares, las diferentes audiencias, ellos tenían del 96 al 2000 la tarea de sacar a la gente de la trata. ¿Y saben por qué no fueron capaces? Porque la iglesia estuvo. Porque la iglesia con todos sus equipos acompañó a la gente. Todo ese tiempo de amenazas y de intentar sacar a la gente, porque por mi familia lo que supe de cuanto a Jorge Luis era muchas amenazas, sacarlo, y claro, la familia le decía que tenía que ir y era lo último que tenía en cabeza irse, no iba a abandonar a su pueblo, y da la casualidad es que él nos decía mucho, mis papás, pues, yo estaba muy pequeña, que nos fuéramos allá, mi papá se acababa de trabajo, entonces que nos fuéramos para Quito, y sí insistía mucho, y terminamos llorando justo después demasiado tarde, justo después de que pasara eso. Pero todo ese tiempo de amenazas estuvo siempre en pie de lucha, y ustedes lo saben y lo saben muy bien, esa fortaleza que sale, no sabemos de dónde, para estar allí. Se dice, ojalá poder haber hecho más, y ya quizás esa posibilidad o esas ganas de haber hecho más nos trasciende como seres humanos, y ahí es donde le dejamos todo a Dios, o le pedimos que entre y ayude de otras formas que para nosotros es imposible, ese poder hacer más, que
tiene que tener un límite, porque si no tiene un límite, pues termina como terminó Jorge Lee. Es también personalmente para mí un antes y un después, y yo estaba muy pequeña cuando pasó todo eso, pero si eso no hubiese pasado, mi vida hubiese sido otra completamente, mis intereses, mis dolores, mis miedos, mis búsquedas, y, y mi vida se configura a partir de eso. Por eso este libro ha sido importante, por eso escribirlo y hablar de lo que hablé, de lo que es mi hogar, fue importante para él porque tiene unas raíces profundas. Es realmente la primera vez que hablo de esto en público, exceptuando una lectura que hice en Manizales, pero no suelo hablarlo porque es algo muy íntimo y que le doy otros espacios. Entonces, estar aquí, poder conversarlo y compartir de alguna forma ese dolor por la mención que usted hace a Jorge Luis, es algo que me alegra y me reconforta, desde luego. Y también me hace pensar en la necesidad de ese proceso para continuar con la rabia, de ese proceso de transmutación de la rabia, que nos lleve hacia la unión. Es muy difícil llegar hasta allí. Por ejemplo, me han dicho mucho de este libro que es un libro que no tiene esperanza, que termina sin la esperanza al final. Y yo creo o intento trabajar mucho por contraste. Y es, claro, y estamos viendo lo que estamos viendo porque la necesidad es lo que está al otro lado y es buscar nosotros justamente esa esperanza. Cuando uno está en un punto de dolor, como usted nos acaba de contar, no hay forma de buscar esa esperanza y no hay forma de salir. Al final, en esta historia, la protagonista lo que hace es que se disocia completamente de lo que acaba de pasar porque el dolor causa un poco eso. Yo no encontré una forma de contar eso con palabras, qué pasaba después de. También me parecía sumamente delicado contar qué pasa después de cuánto hice después de todavía es activo. Eso sigue y lo seguimos viviendo. Entonces, el recurso fue esa disociación a la que nos lleva el dolor cuando nos cuenta usted lo que pasó después, se llega a la seca en esta condición. Entonces es una muestra de ese dolor y de lo que tiene que pasar y de todo el tiempo que tiene que pasar para uno hablar y poder contar lo que ha contado. Entonces, ahora en este punto donde sabemos la rabia, donde la rabia igual sigue todos los días saliendo, porque las cosas siguen pasando y porque este abandono total, no es que pasa el tiempo y las cosas están mejor, no, las cosas están peor, desafortunadamente en muchos sentidos, y entonces la rabia está allí, pero ¿cómo hacemos para que pase, por ejemplo, lo que pasa ahora en esto que estamos aquí? ¿Cómo hacemos para encontrar mucho más esa unión? Yo pienso, no para responder, pero pienso mucho en el poder de hacer esa crítica que incomode, que haga que lo echen a uno donde sea, pero de hacer esa crítica, de hablar, pero espiritualmente, ¿cómo hace uno para hacerle el fuego a eso y no dejar consumirse y seguir buscando esa unión? Porque si todos nos quedamos ahí, pues va a ser muy difícil. ¿Cómo hace uno? Digamos, la fe es un elemento fundamental. Yo cuento en el libro, ubiquemos los años 2002. Aquí hay muchos jóvenes que tal vez ya habían nacido, pues estaban muy pequeños, ¿verdad? Pero hubo una confrontación en un pueblo llamado Popayán, que la guerra nos ha enseñado geografía. Mapilipá, Manchuca, Villares, Tres Esquinas, Popayán, donde ha habido masacres que hemos, si la memoria no. Y en el año 2002, cronológicamente, el 1 de febrero del 2002, hay un hostigamiento en Quito, la capital, por parte de la FARC. Y en ese hostigamiento todo el mundo corre, cae en caos, corre todo el mundo y muere una señora, fruto de un infarto. Esa señora era mi mamá. Después viene lo de la masacre de Ojayá, el 2 de mayo. El primer acontecimiento fue en febrero.
el segundo el 2 de mayo. Y tiempo después, junio, julio, la guerrilla del ELN secuestra a uno de mis hermanos mayores en una pesca milagrosa. Se fueron 3 acontecimientos duros. La pesca milagrosa, ellos paraban un carro, miraban quién tenía cara de menos sol, las manos tal vez con residuos de buena crema de piel, ese era como el criterio, y eso era más que suficiente para llevárselo, porque secuestraron 5 personas, y después cobraron rescate. Yo fui a buscar pruebas de supervivencia de mi hermano, fui a hablar con la guerrilla, pueblo lejísimo. Inicialmente nos pedían 350 millones de pesos. Yo no creo que ninguno en la familia de los que estamos aquí tenga 350 millones de pesos pues, en ahorro en banco. Teníamos que salir de la propiedad que hemos construido toda la vida para aproximarnos a esa cifra. 23 años después nosotros, todos los, pues, había María y mi hermano estudiando, trabajando, pero trabajaban para sobrevivir. No teníamos propiedad. Y negociábamos, hablábamos por teléfono. El comandante de la guerrilla me decía, ya porque vino acá le vamos a hacer un descuento. Es tan generoso, ¿no? Nos bajó de 350 a 250. Bastante, ¿no? Y tras toda esa negociación, al final se pagaron 40 millones de pesos, 40 días después, para que nos devolvieran a mi hermano. Entonces, en esos 3 acontecimientos que les acabo de contar, la fe es fundamental. Porque si no, como nos lo cuenta Lorena en su libro, después de que te pasan cosas muy puntuales que siguen pasando, y pareciera que la finalidad de la guerra es desubicar a su cliente, no al victimario, a la víctima. Te desubica, te quita la esperanza, te quita las ganas de vivir, te golpea y te hace vivir en una condición de miedo y de angustia. Moreno lo explica formidablemente en su libro, llevándonos a viajar a que nosotros rechacemos la guerra por sus consecuencias, por su engaño que nos presenta. Hoy día son muchos los precandidatos, candidatos que están hablando que hay que darle plomo a todo el mundo y con esto lo pacificamos. Si matamos a los malos, quedamos los asesinos. Y en esta guerra, si los que promueven que nos demos plomo mandaran a sus hijos, yo iría también a la guerra. Pero ellos mandan a los hijos de nosotros a que los maten. Entonces, tiene que entrar la fe como elemento disociador de alguna manera para asomarnos a entender esto. Porque la fe también tiene unos estadios de incomprensiones y confusiones. Yo digo que la gente que se metió a la iglesia se mete porque la iglesia es una construcción en concreto. La mayoría de las casas en Bogotá eran de madera, de una bala atraviesa esa madera, esas tablas. Pero la razón principal que la gente se mete a la iglesia es porque ellos sabían que la iglesia o los misioneros respaldaban al que se entrara a la iglesia. Y porque la iglesia es la casa de Dios. ¿Y dónde sentirse uno más seguro que en la casa de Dios? Y con todo eso los actores armados, aún con la petición de que la gente, cuando ellos que están armando el tatuco para tirar la pipeta, le digo, no tiren eso que en la iglesia hay gente, esta gente de Dios. Es decir, te golpean a la fe, que es lo único de donde nos podemos agarrar. Mucha gente pierde la fe. Mucha gente pierde su fe en Dios. Mucha gente pierde la fe en la humanidad después de eso. Mucha gente se desubica, como lo explica Lorena en su libro formidablemente. Pero la fe también te enciende esa lucecita ya en lo más profundo de decirte, vamos que sí podemos. Ese es el mensaje para todos los que estamos aquí, porque si estamos aquí es porque tenemos algún grado de sensibilidad y tenemos la claridad que como vamos, no vamos bien. Pero no vamos bien por un gobierno, por un Estado.
no vamos bien porque los ciudadanos no somos tan solidarios como deberíamos ser, tan empáticos. Y quisieran que nuestra fe se desvaneciera por completo para que entre el caos y la anarquía como forma de gobierno. Y es allí donde nuestra fe, llamémosla como queramos, esperanza, resiliencia, fortaleza, tiene que entrar a suplir lo que otros o donde otros nos quieren llevar. Sin fe se pueden solucionar problemas. La fe nos ayuda a que esos problemas sean más fáciles de sobrellevar. Por eso yo quiero que Lorena también nos contara un poco. Ustedes son de una familia de mucha fe. Carmeleños de Cabo y Gatazo, que es Chocó, que tenga una proporcionalmente 60, 70, 80% de población mestiza, frontera con Ciudad Bolívar, pero tienen arraigo del Chocó porque es su punto de encuentro. Eran quienes nos surtían a nosotros de el comercio, la verdura. Nosotros nos estaban mucho arroz, por eso que como que todos los países eran comerciantes. Pero quisiera que también nos contaras un poco, porque una cosa es la fe de un sacerdote que parece obvia y obligatoria, pero ustedes son, excepto Jorge, eran laicos y padecieron un dolor que tal vez no tienen los elementos que tenemos nosotros para sobrellevarlos. Quisiera que tú nos compartieras desde tu realidad, lo narras un poco en el libro y lo invitamos a que se hagan a los dos libros que son complementos el uno del otro. Al final, acá en esa parte del libro, Lorena hace un comentario también en el libro. Una cosa es vivir la fe desde un sacerdote porque parece obvia. Menos usted un sacerdote sin fe. Pero en el laico que vive su cotidianidad y sus días, si tiene otro tipo de formación, a una familia, porque Jorge unía a esa familia, él hablaba mucho de su familia, quería mucho a su familia, y que le quiten a Jorge, pues, de la ecuación, pues usted tiene una manera de procesar, de vivir un acontecimiento doloroso. Nosotros pensamos mucho cada vez que celebramos la misa, porque al final Jorge resolvió su problema, si lo pudiéramos decir. Jorge está en otra dimensión, decimos nosotros, de nuestra fe, no de Dios, pero hay una familia. Jorge no tenía hijos, tenía una familia donde se agarraba y para él se tocaron a todos. El procesamiento de tu familia, el tuyo, de alguna manera la catarsis que también haces en el libro, el desahogo, pero en la cotidianidad usted, ¿cómo lo vive? Empiezo haciendo mención, algo que también está en el libro y es esa masacre de la fe. Parto de ahí y es de lo más grande y grave que puede pasar porque es lo único que finalmente a uno le queda. Entonces restituir esa fe pasa uno por esos procesos que leyendo muchos santos y demás hablan de las sequedades. Entonces pienso uno como persona común y corriente que no estaba tan cerca, que no tenía tantas herramientas, cómo llevo esas sequedades. Mi familia estuvo muy, muy golpeada y sí, todos fueron antes y un después, como mencionaba hace un momento. Mi abuela, por supuesto, con esa fe, lo que hacía era dar gracias una y otra vez porque hubiese aparecido, porque era lo principal. El día de esto, sí, claro, los paramilitares lo estaban buscando para llevarte el cuerpo y desaparecerlo, pero lograron encontrarlo, entonces ese fue un gran motivo para agradecer el poder tener el cuerpo. En ese momento estuvo toda la familia, mi mamá a mí no me llevó porque yo estaba muy pequeña y creía que de pronto me podía impactar mucho. Sin haberme llevado me impactó más de lo que a lo mejor me hubiese impactado estar allí
Y en ese momento es como si una parte de mí se hubiese caído y hubiese quedado un vacío eterno, que estará pues por siempre, no solamente por la persona, sino por la magnitud de todo lo que pasó, y ese vacío se iba alimentando cada que pasaba algo mal. Entonces ocurre la masacre de Bojayá, luego ocurre la toma guerrillera en el Carmen de Atrato, mueren 3 personas conocidas, luego desplatan a mis abuelos que vivían en el Carmen, y tienen que ir a vivir a todas las casas de los hijos que vivían en otras partes como del país, y todo se empieza a desarticular a raíz de eso. Mi abuela con esa fe intacta y ese agradecimiento siempre estuvo allí, y toda la familia, como muchas familias de ustedes, con mucho silencio. Entonces, no hay una conversación o algo que yo recuerde tangible como me hubiese gustado escuchar de cómo procesar ese dolor. No lo hubo. El momento de conmemoración de la masacre de Bojayá y del aniversario de la muerte de Jorge Luis Mando, 18 de noviembre, eran los únicos 2 momentos que teníamos para poder manifestar, llorar, continuar triste, recordar, incluso a los niños a los que nadie les explica nada ni les dice nada porque cree que no entienden. Esos eran los únicos momentos. Entonces yo todo eso lo iba guardando, y lo iba atesorando allí, digamos, con el punto importante, y ese Jorge Luis era la persona que desde que yo estaba muy pequeña me llevaba libros desde que podía. Entonces siempre hubo una relación allí en el tema de la lectura, y una relación pues como con este tema. Entonces todo eso se va a articular, dije, y se va uniendo. La familia lo que hace es embarcar primero en una búsqueda de justicia, donde tuvo que el proceso legal duró 20 años, poco más, hasta que lograra pues como reparar, pero bueno, los adultos no hay una reparación que valga la pena y que esté por con la altura de la situación. Y es un punto de dolor. Yo lo he tocado en este libro por encima, y no quise, digamos, hacer una mención directa porque va mucho más, es mucho más grande que Jorge Luis lo que pasó, y es mucho más grande lo que la diócesis ha hecho. Entonces, en ningún momento te quise contar esta historia de él, sino aprovechar esa tristeza, ese dolor, y también ese agradecimiento y esa admiración por el trabajo que él hizo para escribirlo y para hablar de su pueblo que él tanto amaba, por el que tuvo la vida y demás. Entonces, ese proceso lo viví así, y el proceso realmente lo viví más a través del libro, donde me atreví como a hablar y a conversar tanto dolor del miedo como también el amor. Tuve la oportunidad de hablar también con un niño que ya no es niño, pero que de alguna forma él le decía a mi tío papá, y me contaba también como todas las situaciones, todo el cambio que hubo, o sea, cómo era para él. Bojayá antes, cómo era después cuando empezó a llegar todo el tema de que el conflicto mucho más fuerte. También en vez del 96, cuando eran los paramilitares, y dice, avísenle a todos que ya llega, cómo empieza a cambiar toda esa dinámica. Entonces, ese proceso a nivel familiar, el yo morí, ya he vivido muy en silencio, lo he intentado llevarte por mi cuenta porque me afectó más de lo que nadie creo que se haya imaginado de la familia. Y hubo una situación importante, y es que cuando vamos a sacar los restos de él, él era una persona muy alta, muy frágil, y como estaba tan hinchado, entonces fue muy complejo el acto pues, el entierro y todo esto. Cuando vamos a bajar los restos, él lo habían enterrado en una bolsa, justamente, pero no, como de cuero, no sé qué era, por todo este asunto del agua. Y pasaron un montón de cosas, como que algo se dañó en el cementerio, entonces la cripta de arriba cayó, el caso fue que mi mamá casi que se tuvo que meter allá a tapar todo, y estaba de una forma reconstruyendo ese cuerpo. Y cuando yo llego a la escena final,
lo del niño cuando sé todo lo que, porque escuché muchas historias de personas en Quito, sé lo que es tener que colectar el puerco y recuerdo esa escena también de mi madre sacando esos restos y donde se veía más de lo que uno quisiera haber visto, pues todo ese dolor se va transformando ahí. Y a lo que voy con eso es que lo que está escrito en estas novelas es una memoria de dolor muy grande, pero también es una voluntad y una intención de creación para transformar eso y poder encontrar ese punto de unión que mencionamos hace un momento. No es más que eso, no es solamente contar algo para dar una memoria de tipo esto es importante, sino que es un contar algo para intentar buscar un punto de unión, porque eso es el dolor lo que uno necesita que es compañía, encontrar otras experiencias y encontrar también que hay esa posibilidad de esperanza y de seguir con esa lucha activa. Entonces, mover son un montón de cosas que se unen y que concluyen, pero hoy, en medio de ese silencio de la familia, lo que queda es ese agradecimiento y esa llama que puede ser indignación, puede ser rabia, que puede ser una crítica viva, pero que lo que yo y lo que considero y lo que busco es que siempre esté caminada a determinación. Y para cerrar y extenderme más, el asunto de la fe eh, es tan importante y va mucho más allá de lo que creo que podemos comprender en lo de cuando uno lo tiene que reportes espirituales. Por ejemplo, en algún punto yo me enojé y dije, no voy a creer más en Dios. Hubo un momento que me sentía muy sola y que no entendía muchas cosas, momentos críticos del país, todo, y dije, fueron los peores meses de mi vida porque realmente la sensación de soledad no te la había sentido de esa forma, porque no es una sensación de soledad como si uno te quedara sin toda su familia ni todas las personas que conoces, sino que es otro tipo, es como una soledad muy helada. Y sigo acercándome otra vez poco a poco de otra manera y sí que puedo decir que es la única forma para encontrar esta tranquilidad y ese mismo punto de vista al que quiero ir una y otra vez y es lo que te como más presentado. Yo quisiera pues, que contáramos también algunos detalles del libro. Voy a arrancar, después escuchamos a Lorena, porque detrás de un libro hay una cantidad de complejidades de cosas, porque quien lee ve un resultado, pero detrás de un libro hay un proceso. Yo me demoro 23 años, lo contaba al principio, pero mi libro es un homenaje a mucha gente también que no tiene un micrófono ni una voz para expresarse. Yo estoy hablando por ellos. El libro está rico en fotografía. Ahí está la fotografía cuando yo recojo el Cristo en la iglesia, la fotografía de Donaldo Zuluaga, periodista que trabajaba para esa época, para un medio de comunicación escrito bueno en esa época. Y nosotros recogemos, yo le hago un homenaje, yo le contaba tal vez a alumno, yo le hago un homenaje ahí en el libro a una señora Mimelia, que era la loca del pueblo. O sea, el más loco que ustedes se imaginen, multiplíquenlo por 10. Y Mimelia, cuando cae en la pipeca, recobra su lucidez. Recobra su lucidez y con conocimientos médicos. ¿Alguien que me explique? Minelia le dice a la gente, cálmense, que yo les voy a curar. Relájense. Y entra a la casa curada, porque la iglesia está pegada contigo, la iglesia está pegada a la casa curada. Minelia entra a la cocina y en una botella mide 2 litros de agua, le echa 3 cucharadas de sal y una de azúcar. ¿Saben qué es? Suero. Y comienza a darle a algunos heridos. Después entra a un botiquín que nosotros teníamos. Es decir, una buena pregunta. Minelia, ¿cómo sabía para qué servía la aspirina? ¿Para qué el ibuprofeno? ¿Para qué tal y tal pastilla? ¿Para qué ellos? Minelia no tenía conocimiento. Para ella su mundo era su mundo.
Minelia comienza a hacer el torniquete a uno, le dice a la gente, espérate, yo voy a traer un trapo, una cobija para amarrarte el pie para que no te vas a desangrar. O sea, Minelia cobra una lucidez mental única. Yo no sé si existe otro en la historia médica, la literatura médica, alguien que es real, que está ahí, ustedes lo pueden comprobar. Minelia existe todavía. Ahorita Minelia no concuerda nada, volvió otra vez a su realidad, pero Minelia cura, digamos, mucha gente saliva gracias a Minelia. Y se cuenta ese detalle ahí, estamos hablando de detalles. Hay otro detalle que es bien significativo ahí, que es cuando el médico me dice que no hay tiempo para hacer 100 ataúdes y que hay que hacer una cosa común. ¿Ustedes creen que yo, que había estudiado en Bogotá, aquí en La Seca, que mínimamente uno algo lee, yo sabía que era una cosa común? No. Porque al igual que ustedes, los que están aquí, ustedes quieren que sus hijos sean enterrados en un cementerio, en un sitio digno, para cada autoría, cada mes, ir a hacer una oración y a depositar una flor delante de esa tumba. Para nosotros los afrodescendientes es más complejo el tema de la muerte, porque a cada muerto hay que hacerle, no es opcional, obligatoriamente hay que hacerle un entierro. Antes hay que hacerle un velorio toda la noche. La tumba tiene unas especificaciones, no es accidental, debe haber un vaso de agua porque el muerto toma agua, deben haber una espalda de Cristo, tiene su razón de ser, deben haber 4 velas, el altar debe ir de esta u otra manera, el Cristo es infaltable, se debe cantar, se debe tomar aguardiente, se debe rezar, eso tiene su explicación. A los niños menores de 12 años se le hace un gualí en los pueblos o un chigualo, nada de eso se pudo hacer. Entonces, el hecho que el médico me diga, padre, hay que hacer una cosa común, yo pasaba trabajo mentalmente, como que rebuscaba en esos espacios de memoria que tenemos todos en los baúles que tenemos en el cerebro, ¿qué es una cosa común? Y ellos me dicen, yo no entiendo qué es una cosa común, explíquenlo usted. Y él comienza a explicarme, mi padre, por el paso, es abrir un hueco y literalmente tirar a esa gente ahí, que es lo que ha pasado con muchos de los hijos familiares de los que estamos aquí, con los agravantes que tienen los de aquí, por supuesto, por eso hay que buscarlo, seguirlo buscando. Porque nosotros sabíamos dónde estaban después de la... Es decir, créanme que yo no fui capaz de pararme delante de 500 personas y decirle a mi gente, vamos a hacer una cosa común. Y me dijo, explique usted. Si yo no entendía que era una cosa común, pues la gente menos. Y yo no entendía no porque no supiera qué era, sino porque no lo conseguía. Yo no consigo que alguien lo tire en una cosa común. ¿Razón de qué? Porque la requisitoria para enterrar a alguien no es opcional, es obligatorio. A los niños menores de 12 años, nosotros le hacemos en nuestra tradición unos chigualos o guarí. Es decir, el niño muere y ahí no se llora. El padrino coge la criatura y comienza a avanzar, se hace un círculo y se lo paso a este y comenzamos con arrullos a cantar, se reza y se toma guarí. Eso visto desde afuera parece un sacrilegio, eso tiene su explicación. Resulta que cuando los africanos fueron traídos en contra de su voluntad y sus hijos morían, sus padres celebraban que su hijo Dios se lo hubiese llevado porque a Dios no le gusta la esclavitud. Entonces la iglesia lo que hace es cristianizar esa realidad, ese clamor, lo cristianiza y el cura está ahí participando de la celebración. Entonces nosotros, digamos, lo sagrado católico y lo sagrado desde nuestra tradición, nada de eso se pudo hacer. Entonces, si no descansa el muerto, el vivo tampoco, ¿qué es lo que nos está pasando? Y por eso hay que seguir buscando y llegar hasta la última gota de sudor, hasta que los nuestros aparezcan. Entonces, no haber hecho todo ese proceso, pues pasa lo que Lorena cuenta en su libro.
todo ese dolor, toda esa... y te va a golpear. Hay un detalle también que la profesora Patricia, que está atrás, que nos ha estado acompañando desde hace mucho tiempo, desde la academia, desde un medio, también una revista para la cual ella ha trabajado, que era buena también para esa época. La revista, claro, ¿no? Fue la salida de la iglesia. Mire, cuando cae la pipeta, entra un caos, porque la pipeta cae, a mí me pega la pipeta, parte de la pipeta me pega en la frente, yo me hice después una acetaplasta, una cirugía, y me cayó en el pie una teja porque era láminas de termí, es parecido a esto, pero en cemento, ¿no? Y eso cuando se parte, caen 1000 pedazos, son cuchillas que caen, a mucha gente le cayó por en la cabeza, ahí me cae en el pie y me cae en la frente. Entonces, como yo era de los heridos más leve, pues yo sé que el médico no perdiera tiempo conmigo, que atendiera a los que estaban en peores condiciones. Pero cuando la pipeta cae, yo pierdo el conocimiento, 10 segundos, me recupero, y la primera persona que me pide ayuda, con media cabeza abierta, es el hermano de un guerrillero, que no tiene nada que ver una cosa con la otra porque cada quien es libre de sus pasiones. Decía Padre ayúdame, no me deje morir. Pues ya se le entendía muy poco lo que decía. De allí nosotros salimos de la casa de las hermanas, que está a 20 metros. Las hermanas la mayoría son enfermeras, las hermanas de Alucina. Pero viene una cosa muy compleja. Yo no tengo conocimiento médico, ninguno. Es más, a mí el tema de la sangre me genera pánico. Cuando van a tomar la muestra para el paludismo, que uno lo quiere hacer con mucha frecuencia por razón a paludismo, yo pico la cabeza porque esa gota de sangre a mí me genera cierta angustia y repugnancia. Entonces nosotros comenzamos allí ahora a cargar a los muertos, a los heridos, los que nosotros en nuestra ignorancia pensamos que se iban a zampar. Es decir, uno iba bien y yo, no. Es más fácil cargar a este que le falta un dedo que a este que le falta el pie. Y así íbamos cargando a esta gente cuando la semana hasta donde pudimos, hasta donde la guerrilla y los paramilitares permitieron. Y de ahí nosotros salimos, los paramilitares vuelven y se ponen y detrás de nosotros nos cogen como escudo humano, ya había caído la pipeta. Y ahí hacemos la marcha de la vida que la tenemos que hacer nosotros todos los días. Y digo a la gente, bueno, hagamos algo para salir de aquí de esta zona de confrontación. Hay que devolvernos, coger una embarcación y tirarnos hacia Villa del Puerto, hasta Río Sucio tal vez, porque llevamos 120 heridos allí. Le pregunto a la gente, ¿están de acuerdo? Silencio total, nadie estaba de acuerdo. Vuelvo y insisto, mi gente, lo van a matar, por lo menos hagamos algo, maten luchando, que es mi condición de vida, ¿no? Vuelvo y le explico, venga, aquí hay unos heridos, otra pipeta nos mata a nosotros y mata a los heridos, por lo menos que nos maten haciendo alguna cosa. Vuelvo y pregunto, ¿están de acuerdo? Y dice una señora de las mayores, padre, estamos de acuerdo si usted va adelante. La gente tenía miedo. Yo tal vez tenía más miedo que todos ellos, pero tenía el valor por encima de ese miedo de hacer algo, de no dejarme matar, por lo menos cruzado de brazos. Y yo cojo una palanca que usan allá para mover un remo que usan para mover las embarcaciones. Le amarro una sábana blanca y yo ahí hago algo que es fuerte, se cuenta en el libro, la marcha por la vida. Comenzamos a gritar algunas cosas para que los actores armados que estaban diseminados por todo el río, es que eran 400 personas de un lado, los paramilitares, y eran 700 de otro lado de la levilla, regados por otro lado, tirando plomo a lo que se moviera. Entonces, una manera que yo me invento es hacer la marcha por la vida. Yo cojo la palanca, voy adelante. El libro cuenta, o sea, la distancia eran 30, 40 metros. Me pareció toda una eternidad caminar esos 40 metros. También por la responsabilidad que tiene uno de que tiene su pueblo atrás, tiene unas vidas atrás. Y yo gritaba, ¿quiénes somos? Y la gente respondía, la población civil.
en medio de una confrontación. Y volví y gritaba yo, ¿qué exigimos? Nosotros exigiendo en medio de un conflicto, por Dios. ¿Qué exigimos? Y la gente respondía, que nos respeten la vida. Entonces, eso era para que los actores armados por lo menos supieran que iba población civil. O sea, una marcha aquí es entendible. Eso es lo que nosotros hacemos en cualquier marcha. Pero una marcha en medio de la guerra, en medio de la confrontación, donde balas iban y venían, yo gritar que nos respeten la vida, exigiéndoles a unos actores armados, animalizados ellos, disparándole a todo lo que se moviera. Pues hoy día pues yo me río como que... Y las balas caían, porque el pueblo estaba inundado, el agua nos llegaba a la rodilla. Como que todos esos detalles enriquecen una literatura y por eso el libro tiene espacios muy cruentos, muy duros. Yo hubiese querido contar esto de otra manera, pero la realidad es así. El libro tiene el prólogo del expresidente Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de Paz. Le mandamos el archivo, lo lee y dice, yo también quiero unirme a este clamor de paz y de reconciliación. Y también tiene otro prólogo, el libro mío tiene 2 prólogos de Ricardo Silva, que actualmente, digo yo en mi ignorancia, puede ser de los mejores escritores que tiene, vivos que tiene Colombia. Y el libro busca llegar a un público que cree encontrar razones de vivir en la guerra y busca también llegar a aquellos como los que estamos aquí, que entendemos que la guerra no soluciona absolutamente nada y por el contrario agrava nuestra supervivencia. Yo quisiera que Lorena también nos contara como que detalles y ese libro lo hicieran pues como para ir haciendo preguntas y... Yo quiero hacer otra mención al libro del padre Antumi, es que sé que estamos en una conversación sumamente íntima de todo lo que ha pasado y hay puntos o asuntos, digamos, mucho más técnicos también están en el libro y que sería muy interesante que ustedes se lo lleven y los encuentren allí, como por ejemplo la historia de Inelia. Hay muchas historias que van configurando todo lo que pasa en esta gran historia y a lo que voy con esto es que nunca es un solo hecho, nunca es una situación aislada, desde todo lo que lleva hasta este punto hasta todo lo que como sociedad configura nuestra forma de responder a todas las situaciones que ocurren. Entonces, en el libro del padre está ahí, hay una mirada también muy esperanzadora, hay una mirada de crítica y hay por supuesto una mirada de testimonio, así que eso quería decir para resaltar. Y en cuanto a detalles, yo lo que puedo decir de esta herida llena de peces es que al final, con esta situación que ocurre como ocurre, la intención principal para mí era tener esto como un recordatorio constante, ¿cierto? Como que tengamos todos la valentía, y no lo digo desde la escritura, sino la valentía de no olvidar y de acompañarnos unos a otros. Yo sencillamente vuelvo al detalle de cómo el dolor nos hace salirnos de nosotros mismos y ocultarnos para no sentir, porque es algo que casi que el cuerpo rechaza por completo, pero que necesitamos volver de alguna forma y hacer todo lo posible y luchar contra eso para volver, porque somos muchos más los que estamos aquí necesitando esa ayuda. Lo acabamos de ver con la experiencia de todo lo que vivió el padre. Entonces quiero que quede esa petición de unión y de esperanza. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.